La posible desinversión y desaceleración de la economía ecuatoriana son dos de las consecuencias que preocupan al sector empresarial del país como resultado de los proyectos de reformas al impuesto a las herencias y a la plusvalía. Ramiro González, exministro de Industrias del presidente Correa, considera que el tema ha sido mal manejado desde el Ejecutivo, pero que sacarlo del poder sería nefasto para el país. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Sí, a esta hora estamos en línea directa con el economista Ramiro González, exministro de Industrias y líder del partido Avanza. Esta conversación estaba prevista en estudio, lastimosamente no pudo llegar hasta las instalaciones de FM Mundo. Estamos muy cerca, en la avenida de los Chiris, muy cerca de las manifestaciones que se han venido sucediendo a lo largo de toda la semana pasada. Economista González, bienvenido, buenas noches. Patricia Terán y Freddy Paredes, les saludamos. Buenas noches, Freddy, un saludo cordial a Patricia y a todos los amigos que nos escuchan esta tarde, y mil disculpas por no poder estar presente, pero ahí en la avenida República del Salvador nos impidieron el paso, y lo mismo me di la vuelta para ver si entrábamos por la avenida Portugal, pero tampoco tuvimos suerte, así que mil disculpas por eso. No, más bien gracias, economista, por recibir nuestra llamada. La radio nos permite hacer entrevistas telefónicamente también, y así lo vamos a hacer. Economista, queremos saber su pronunciamiento en su condición de líder del partido Avanza y en su condición también de exministro del presidente Correa. ¿Cuál es su criterio respecto de estos dos proyectos de ley que han agitado el avispero, han conseguido autoconvocatoria de ciudadanos que se han dado cita en la avenida de los Chiris? Le decía que estamos muy preocupados porque efectivamente las últimas leyes mandadas, no solo las dos, sino también la de Galápagos, realmente han ido en el sentido contrario de lo que todo el país esperaba, de que frente a la crisis económica que está atravesando el país, que es una crisis severa, producto de factores externos como la pérdida del precio del barril de petróleo, cuanto a la apreciación del dólar y obviamente los problemas externos de balanza de pagos, y unido a eso la no llegada a tiempo de desembolso de créditos externos, eso hace que el panorama económico sea complejo. Lo aconsejable era tender puentes con el sector privado, con el pequeño empresario, con el microempresario, con el mediano y con el gran empresario, para que generen ellos los puestos de trabajo que el Estado ya no puede hacerlo, porque efectivamente el modelo de crecimiento basado en el gasto público se agotó. Lo lógico es dar estabilidad a la economía para que sea el sector privado el motor generador de la mano de obra en el Ecuador. Pero los dos proyectos últimos no van en ese sentido, todo lo contrario. El de las herencias obviamente genera una reacción natural en todos los sectores, no solo aquí en el país. Mire, ayer en Suiza acaban de perder abrumadoramente quienes propusieron una modificación a la ley de herencias. Y lo mismo aquí, porque lo de las herencias no solo es que es del momento y cuánto vas a perder, sino que toda la gente aspira a dejar una herencia a sus hijos. Entonces, a veces le he oído al presidente decir que esto no va a perjudicar al 98% de ecuatorianos. Entonces, si es que es así, ¿por qué alborotar de gana a la ciudadanía cuando con una recaudación de 50 millones no se redistribuye riqueza, no se cambian las estructuras de acumulación, no se modifican las relaciones de poder que nacen de las dinámicas del capital? Es decir, ¿para qué hacer una cosa de esas si lo que vamos a hacer es generar una desconfianza en la economía, que lo que vamos a hacer es generar menos puentes de empleo en la economía, es decir, generar desempleo? Y eso sí va a ser terrible para los bolsillos de los ecuatorianos. Por eso Avanza tajantemente está planteando que es preferible modificar la actual ley de las herencias para castigar a los que no estén cumpliendo. Y creo que incluso algún funcionario del gobierno manifestó que saben exactamente qué familia no cumplió. Bueno, que le cobren la plata, pero no podemos pagar todos los ecuatorianos por eso. Así que Avanza está muy claro, muy firme en decir que nosotros no votaremos a favor de esos proyectos porque creemos que son atentatorios. Más aún el de la plusvalía, que va a generar un estancamiento del sector de la construcción, que ha sido uno de los motores de crecimiento en estos últimos años. Acuérdense, cuando creamos el BIES, el sector de la construcción creció a cerca del 22-23%, y obviamente generó muchos fuentes de empleo con
trabajadores de la construcción, con la gente que hace ventanas, puertas, ingenieros, arquitectos, etcétera, y obviamente se va a ver frenado. Nosotros no pensamos que esa ley pueda dar ningún resultado, todo lo contrario. Tal es así que tanto constructores como gente que está comprando está en contra del proyecto. Por eso nosotros pensamos que a ese proyecto sí hay que desecharlo y pedirle a la Asamblea que por la tranquilidad del país, para tranquilidad económica, porque yo como economista estoy muy preocupado del desenvolvimiento económico en el próximo semestre de la economía ecuatoriana, si es que no logramos que el sector privado tenga confianza en la economía y se invierta para poder generar puestos de empleo. Ya el presidente del Banco Central nos manifestó que la economía solo crecerá a 1.9%. Me temo que se cumplan más los pronósticos de los organismos internacionales con ahuyentar de capitales, que la economía no crezca ni al 1.5%, y eso obviamente va a generar desempleo en la economía ecuatoriana. Ahora, economista, algo se cambió, justamente se modificó esta ley de herencia de este proyecto de ley al quitar una tabla y quedarse solo con una, que era la inferior y que sea para todos los herederos. Sin embargo, a pesar de esta decisión que se dio la semana pasada en la Asamblea Nacional, la gente, la ciudadanía se ha seguido manifestando en contra de estos dos proyectos de ley. Nosotros el día de hoy tuvimos oportunidad de ver, y creo que todo el país, las declaraciones del presidente Correa. Quizá teníamos esperanza de que se cambie en algo también por tranquilidad, porque todos queremos seguir viviendo en democracia. Bueno, el presidente en la mañana, al finalizar, extendió la posibilidad de un diálogo. Yo espero que se haga un diálogo constructivo para no generar caos en el país, y que sobre todo la Asamblea no tramite eso, que los deje insubsistentes a esos pedidos del presidente y que vuelva la tranquilidad al país. Nosotros estamos totalmente en contra de esos dos proyectos como avanza, pero tampoco estamos en la línea de que hay que desestabilizarlo al país, porque eso sería más nefasto. Eso sería casi dar con el traste al traste con la dolarización, y eso sí, ahí nos afectaría a todos los ecuatorianos, y no estamos dispuestos los ecuatorianos, creo, a dar una batalla en ese sentido para acabar con la economía. Ahora, economista, los votos, que son importantes, no pesan mucho, todos lo sabemos, con la aplastante mayoría que tiene el oficialismo, de manera de que si Avanza apoya o no apoya con sus votos, poco o nada va a importar si el gobierno está decidido a aprobar. De manera que si hay una decisión de Avanza, debería ser en otro sentido, no necesariamente legislativa, economista. Bueno, yo creo que ya la situación ha cambiado radicalmente en el país. Hay una movilización ciudadana que hay que escucharla, que hay que ser sensible ante un reclamo popular, y yo creo que la Asamblea ya no podrá hacer lo que ha venido haciendo antes, de aprobar sin discusión, sin análisis previo, sin haber socializado. Yo creo que eso sí sería el error más grande que puede hacer la Asamblea Nacional. ¿Y cuál debería ser la actitud ahora? Esta noche va a hablar nuevamente el presidente a las 21 horas. No sé qué se podría esperar en cuanto a las nuevas declaraciones en el transcurso de estas horas apenas, porque nosotros estamos en la avenida de los Chiris y vemos cómo nuevamente se concentra la ciudadanía, tanto los que están a favor como los que están en contra. Y esa es una situación que no permite trabajar ni progresar, economista. Yo pensaría que ojalá el mensaje de esta noche sea de diálogo, de consenso, de tratar de quitar estas dos leyes que no van en la línea correcta para mantener la economía. Yo creo que el presidente tiene que hacer un esfuerzo para ayudar a su frente económico a salvar el bache de 2015 y 2016, porque con estas leyes no les está ayudando en absolutamente nada. Incluso hay retiro de depósitos, como nos han dicho algunos representantes de la banca, que se han dado un incremento de retiro de depósitos estos días, y eso es peligroso para la economía. Insisto, lo más grave que le puede pasar es que los problemas económicos se agudicen y no podamos salir del hueco y demos al traste con la dolarización. Eso sí sería nefasto para el país. Ahora, economista González, ¿qué opina usted en cambio de aquellas voces de líderes regionales que se están sumando a esta protesta ciudadana? Mire usted, el alcalde de Guayaquil ha anunciado una marcha para el 25 de junio. El alcalde de Quito ha dicho que si no se escucha el llamado de los quiteños, él se unirá a su grito. El prefecto de la SUAY está convocando para el próximo sábado. Qué pena, se perdió la comunicación. Vamos a intentar
restaurar el diálogo con el economista Ramiro González, exministro de Industrias y Productividad, líder del partido Avanza. Estábamos haciendo un análisis, estábamos conociendo el punto de vista como líder del partido Avanza respecto de estos dos proyectos de ley que han inquietado a los ciudadanos y que han motivado estas sucesivas manifestaciones iniciadas desde el pasado lunes de manera interrumpida y que hoy nuevamente han salido a las calles. Así es, él dice que hay preocupación en la ciudadanía, en el sector empresarial, si es que se aprueban estas dos leyes, porque podría afectar eventualmente a la productividad. Aquí tenemos nuevamente al economista. Le estábamos escuchando, economista, antes de que se cortara la llamada. Estaba terminando de formular mi pregunta, sí. Economista. Mil disculpas, se interrumpió la llamada. Le decía que hay líderes provinciales, líderes de ciudades, alcaldes, prefectos, el prefecto de la SUAY, el exalcalde de Machala, el alcalde de Quito, el alcalde de Guayaquil, son figuras que están convocando a las calles, a los ciudadanos y se van a ir sumando a esta protesta. Yo lo que les he oído a los líderes que usted ha mencionado, pero ellos en ningún momento están planteando un rompimiento del orden constitucional ni que el presidente Correa abandone la presidencia. A ninguno de ellos les he oído. Así es, ese no es el llamado, de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Exacto. Ese no es el llamado. Ese no es el llamado. Si es que obviamente yo digo, si el presidente en la mañana dijo que hay que dialogar, bueno, dialoguemos porque eso sería lo mejor para el país, que ojalá no lleguemos a más confrontaciones. Yo creo que todos los ecuatorianos aspiramos de eso, que se sensibilice el gobierno y quite esos proyectos de ley que han generado esta inestabilidad política en el país. Ahora, economista, el presidente también dijo esta mañana, casi al final de su intervención, que si es que es así, que si están en contra, pues que pidan la revocatoria de su mandato. ¿Qué tan positivo es ese planteamiento en este momento que de alguna forma sí es crítico para el país? Bueno, yo creo que los tiempos no dan para un proceso de revocatoria de mandato o de un referéndum para dar por terminado la presidencia del presidente. Los tiempos ya no dan, la propia Constitución lo establece. O sea, de aquí hasta que aprueben las leyes será septiembre, de ahí se tiene 6 meses para hacer la recolección de firmas y luego de eso la convocatoria, y por la propia Constitución dice que un año antes de terminado el mandato no puede dar este tipo de cosas. Entonces esa no tiene ningún sentido real hacer una propuesta de esa naturaleza. Ahora, ¿no cree usted, economista González, que eventualmente esto podría desembocar en el inicio anticipado de una campaña electoral con miras al 2017? Bueno, todavía yo creo que falta para eso, pero yo aspiro como ecuatoriano, como economista, que se sensibilice al gobierno, que quite esos proyectos que no van en el sentido correcto para generar puestos de empleo y sobre todo dar tranquilidad a la economía del propio gobierno. Este semestre se viene un semestre muy difícil y si es que nosotros no damos confianza a la inversión privada para que pueda invertir en el Ecuador, créame que van a estar en serios problemas el propio presidente. Entonces, lo lógico es que no generemos todavía un año más de incertidumbre política con propuestas de hacer una consulta popular. ¿Quién va a venir a invertir cuando todavía no se sabe si se va a quedar, se va a ir el presidente? Créame que esté en juego la dolarización. Esa es mi gran preocupación. Por eso yo hago un llamado al gobierno a que quite esos proyectos y le devuelva la tranquilidad al país. Con este llamado, economista, usted está sumándose, si no intencionalmente, al menos tiene el mismo discurso que los sectores productivos del país. Bueno, es que yo creo que eso es lo obvio. Ellos también han manifestado el día de hoy que tampoco quieren la salida del presidente. Entonces ya ha habido una respuesta favorable y yo creo que el presidente de la República tiene que sensibilizarse en ese sentido y quitar esos proyectos y que más bien todos los ecuatorianos tratemos de ver, de incentivar que el decreto de la asociatividad público-privado que se dio en diciembre, que se ponga en práctica para sacar proyectos que no están siendo financiados por préstamos internacionales, que sea la inversión privada la que pueda asumir esas inversiones y que pueda generarse puestos de empleo en el Ecuador, que es lo que todos los ecuatorianos queremos. Y economista, precisamente la preocupación del Ejecutivo al plantear estos dos proyectos de ley ha sido la redistribución de la riqueza. ¿Qué alternativas se plantearían que no sean tan difíciles
de lograr y que representen un golpe para la economía que se puedan hacer? Porque dice el presidente que apenas ni el 2% de la ciudadanía podría salir afectado de aprobarse estas dos leyes. Claro, yo insisto en que si apenas van a ser 40 millones que se van a recaudar, ya 10 de los cuales ya se están recaudando, es decir, sería 30 millones, con eso no se distribuye riqueza, no se cambian las estructuras de acumulación de un país, eso no pasa en ningún sitio. Donde sí se pierde equidad es cuando se pierden puestos de trabajo y la mayoría de los ciudadanos de escasos recursos se van al desempleo. Ahí sí se puede generar más inequidad en una economía. Ahora, economista, ¿usted descarta de plano la posibilidad de que el Partido Avanza emprenda acciones de hecho y no de derecho necesariamente? Me refiero exclusivamente a salir a las calles a apoyar a los ecuatorianos que así lo han decidido. Mire, los ciudadanos de Avanza, nosotros pueden hacerlo, no pueden hacerlo, pero nosotros como organización política lo que hacemos es un llamado al diálogo, a que el gobierno se sensibilice y quite del escenario estos dos proyectos que lo único que han generado es dividirnos a los ecuatorianos, y que el más perjudicado con esto va a ser el propio gobierno cuando no tenga inversión para sostener la economía en este segundo semestre. Pues bien, está muy clara la posición del Partido Avanza en la voz de su líder, el economista Ramiro González, exministro de Industrias y Productividad también del actual gobierno. Muchas gracias, economista González. A usted muchas gracias. Gracias, buenas noches. Esto es Notimundo, siempre bien informado.